creo que debemos seguir difundiendo la tarea que cada uno Dios nos encomendó. A nosotros como editorial siento que se nos ha encomendado la misión de difundir la palabra. Nacimos difundiendo la palabra. Me duele en el fondo que veo que en el mundo de las librerías católicas, no sé si será por la tecnología, no sé si será por otras costumbres, si es que la gente hoy no tiene tiempo, porque el tiempo que antes tenía para leer, hoy la gente lo consume con otras cosas como la tecnología y demás, pero la gente lee menos, la gente se informa menos, la gente se prepara menos, la gente se educa de lo que escucha, de lo que ve, y hoy es bastante poca cosa lo que se ve y lo que se escucha en los medios masivos. Así que a veces la buena literatura, la buena palabra escrita es ir contra la corriente, y a mí me parece que está bueno y me gusta apostar a eso. Por eso lo acompaño a través de la editorial al Padre Cristian, para seguir difundiendo lo que a nosotros nos parece que es correcto difundir, que es el mensaje de Dios. Me alegro de haberte acompañado en este momento, y ojalá que sea de bien para la gente. Muchas gracias. Es para mí un gusto enorme y una satisfacción volver a presentar un libro del fecundo Padre Cristian Viña, y un libro de editorial Santa María también, una editorial hermana. Es un libro de homilías. Voy a decir unas pocas palabras de lo que significa eso en nuestra época y en nuestra cultura. Cuando cayó el mundo romano y se guardaron 20 libros, 30 nomás del mundo antiguo en los monasterios, se desarrollaron dos artes a partir de Carlomagno: la predicación, las artes predicandi, y los documentos imperiales para rehacer el imperio cristiano, que eran las artes dictandi. De esos grandes repertorios de homilías que se preparaban, se recuperó toda la cultura. Inclusive obras maestras como el libro del Conde Lucanor y otros libros, el Mester de Clerecía, etc., tenían como base las anécdotas que se juntaban o que se decían, y las leyendas y la historia sagrada aplicada a los casos concretos que surgía de estas artes dictandi y predicandi. Entonces está bien en esta época de demolición que recomencemos desde la predicación. Una breve palabra sobre el autor. El Padre Cristian Viña nació en Rosario el 24 de febrero del 61. A los 15 años empezó a trabajar en el periodismo en su ciudad natal. Recibido de periodista y locutor, se desempeñó en todos los medios gráficos, radiales y televisivos de allí. En el 89 se trasladó a Buenos Aires, donde trabajó en Videocable, en América 2, en CBN y en ATC. Yo lo conocí cuando era corresponsal en el Congreso. Logró que se reconozca a Monseñor Aguer como una voz fiel y permanente que se escuchaba en toda Sudamérica. Desde su ordenación fue párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Cambaceres, Ensenada, hasta marzo de este año. Desde entonces se desempeña como delegado episcopal para la atención de enfermos y los centros de salud. Y justamente se refiere en el título a la peste, ¿no? Publicó los siguientes libros: Católico y periodista, Lloré por ti, Argentina, Aquí estoy, en el 2000 también, Gracias por todo, Hoy rodeados de amor, Nos espera lo mejor, Católico, periodista y sacerdote, Aburrirse y ser santos, Católico sin miedo, Políticamente incorrecto, y Jesús, ¿para cuándo?
Un libro de homilías. Ahora hay que hablar del libro. En este libro se reúnen 177 homilías del padre Cristian Viña, que van desde el 7º aniversario de su ordenación sacerdotal, el 30 de noviembre, primer domingo de Adviento, del 19 hasta la fiesta de Cristo Rey, el 20 de noviembre del año 22. Los 3 ciclos ABC que se despliegan todos los años, todo el año litúrgico. A, B y C. Y traen en consecuencia todas las lecturas bíblicas de la Santa Madre Iglesia que presentan las misas dominicales y las solemnidades del Señor y de la Virgen. Son 52 semanas por 3, 156, más las fiestas de la Virgen y del Señor, son 177 homilías. Esa sería como la estructura externa. Digamos algo de lo importante que es la predicación, ahora que no se predica, que se hacen discursos benevolentes nomás. La predicación es sin duda uno de los apostolados más propios del sacerdote. El Espíritu Santo enseña a Santo Tomás que jamás se muestra ausente en las cosas que pertenecen al bien de la Iglesia, no puede estarlo, como resulta obvio, cuando se trata del ministerio de la palabra, en orden a que el predicador se exprese con eficacia sobrenatural. Y esto acaece de 3 maneras. Primero, para instruir la inteligencia, lo que se realiza cuando el que habla lo hace de tal modo que enseñe, es decir, hay una función docente. Ut docia. Segundo, para mover el afecto, o sea, para que se oiga con gusto la palabra de Dios, lo que se realiza cuando el que habla lo hace de tal modo que deleite a los oyentes, lo cual no se debe buscar el provecho propio, sino que los hombres se inclinen a escuchar la palabra de Dios. Y tercero, que se ame lo significado por las palabras y se lo quiera cumplir, lo que se realiza cuando el que habla lo hace de tal modo que convierta al oyente. El poder de conversión de las obras de arte, ¿no es cierto? Así que busca deleitar para convertir. Para realizar estas 3 cosas, el Espíritu Santo se sirve de la lengua del hombre al modo de un instrumento, pero es Él en la misa el que perfecciona interiormente la obra. Bueno, es la grandeza del cristianismo, nunca termina de admirarnos, ¿no? Es el Espíritu Santo el que predica cuando está bien hecha la cosa. Ante todo, despertar la fe. No nos referimos a la primera adquisición de la fe, sino a la profundización en la fe que ya se posee, al gozo de la fe, en la consideración de la armonía de los misterios y de la belleza de su contenido. El segundo es provocar la conversión, porque la fe, que de alguna manera se ha excitado por la predicación del sacerdote, constituye una fuerza dinámica que exige una transformación interior, un nuevo aborrecimiento del mal y una entrega más generosa al Dios que invita a elevarse. Finalmente, la predicación debe incluir la comunión, suscitando en los oyentes el deseo de compartir los sentimientos de Cristo, de imitar sus virtudes y de identificarse con Él. La relación no es persona a persona, nos unimos con nosotros, pero como una consecuencia de la unión de cada uno con Cristo, ¿no? Por eso la Eucaristía es comunión. Quedamos unidos con el otro porque integramos el mismo cuerpo. Entonces debe inducir a la comunión. El predicador ha sido llamado a ser un heraldo de Dios. Para hacerlo de veras, para que logre transmitir un testimonio veraz y auténtico, le será preciso ser primero mártir, es decir, testigo de Cristo, del Verbo encarnado, del cual su verbo humano no quiere ser sino el eco. Nadie puede dar testimonio si previamente no ha sido testigo. Es aquello de San Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca del verbo de vida, eso es lo que os anunciamos.
Necesidad del libro, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de este libro? O el objeto, o la utilidad, podríamos decir, en palabras un poco más prosaicas. Sirve como guía para la preparación de otras homilías. Los sacerdotes están necesitados, los colegas, de libros sobre homilías. Hay libros famosos de eso. Todos los grandes santos han hecho sermones y homilías, San Agustín, Santo Tomás. Por ejemplo, el Catecismo Tomista sobre el Padre Nuestro y el Credo son homilías, colecciones de homilías. Pero es necesario también repertorios actualizados con los problemas de hoy, ¿no? Porque Dios, en la Escritura, que se predica en las homilías, Dios nos habla a cada uno. No fue escrita para los apóstoles o para los judíos de antes de Cristo, según el texto, sino que fue escrito para mí hoy. Así tenemos que leer. Y esa aplicación al momento moderno está muy bien en el Padre. Es el otro polo del libro. Para aporte a la oración personal, especialmente para la lectio divina individual o en grupo, para el armado de las clases de catequesis y otros espacios para la formación de fieles. ¿Cuál es la estructura que tienen estas joyitas de 2 páginas, a lo sumo de 3 páginas? Cada una de las homilías, siguiendo el formato tradicional, contiene la explicación de la lectura bíblica, el Evangelio, el Salmo, la Epístola, los comentarios que hicieron sobre ella los padres de la Iglesia y también grandes santos, y la palabra del magisterio, especialmente el catecismo. Hay todo un plan de catequesis desarrollado con este motivo. Y finalmente, lo que decíamos de la aplicación a la actualidad. Entonces, la estructura interna es Cristo Jesús, el misterio de Cristo Salvador y Redentor. Ese es el gran misterio que se despliega en todos los misterios particulares, como la Anunciación, la Navidad, la Epifanía, la Pascua, etc. Es uno solo y se despliega en todo el año litúrgico. 3 veces, como son los ciclos A, B y C. Entonces, este es uno de los polos que él dice, la realeza social de Cristo o globalismo antihumano, da esta opción. Ahora vamos a ver cómo esta estructura externa, 177 homilías, ciclos A, B y C, ¿no?, se armonizan con una estructura interna, que es el año litúrgico, cuya unidad se adquiere por la reunión en el corazón de Jesús de todo el misterio de Cristo Redentor, pero también en tensión con el mundo, ¿no es cierto? Entonces oigamos al propio Padre. Dice, el genial San Agustín, en la ciudad de Dios, en pleno proceso de formación de la cristiandad, escribió: 2 amores fundaron 2 ciudades, es a saber, la terrena, el amor propio hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial, el amor a Dios hasta llegar al desprecio de sí propio. La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda en el Señor, porque una busca el honor y la gloria de los hombres, y la otra estima por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia. A 1600 años de aquellas magistrales palabras, dice el Padre Cristian, podemos hoy definir estos 2 amores como la realeza social de Cristo o el globalismo antihumano, porque si a Dios se lo destierra, el hombre solo está condenado a perderse irremediablemente. Más aún, pareciera que en esta posmodernidad, poscristiano, posverdad y cualquier otro pos de la que se haga alarde, para refregar su presunta liberación del poder del Padre,
ha ido mucho más allá de la descripción agustiniana para precipitarse a una tercera ciudad, donde no hay lugar ni para Dios ni para el hombre, y en la que reinarán los robots, en la que con algo de suerte sobrevivirán las mascotas. Se salvó Leo, por eso. Que el propio hombre ha endiosado en su camino a la autodestrucción. Nos queda explicar en este planteo, en 2 párrafos también magistrales, que están en el prólogo, estos 2 polos de la ciudad. Habíamos dicho que es Cristo Redentor, la idea central que se despliega en todo el calendario litúrgico. Pero eso tiene una reconcentración íntima en una parte sagrada del propio Cristo, que es el Sagrado Corazón, ¿no? Entramos ya en la intimidad divina. Dice así, en las palabras liminares: entre las letanías del Sagrado Corazón está la que lo define como horno ardiente de caridad, bella expresión de su poder amoroso, que quema todos los males y da calor y protección a todos los bienes. Se resume en ella la misión central de nuestro Salvador, que vino a librarnos para siempre del pecado y de la muerte, y a cuidarnos con su gracia en nuestro peregrinar por la tierra. Él es nuestra salud definitiva, y ante su divina majestad absolutamente todo, incluidas las pestes conocidas o por conocerse, apenas son fugaces e impotentes pataleos de la naturaleza caída. Solo con la mirada centrada en el corazón de Jesús podemos entonces arrostrar todas las persecuciones, el odio del mundo anticristiano. Él nos modela, nos ubica en nuestro puesto de combate, nos cuida en la victoria, nos sostiene en la caída, con la certeza de que la madre de todas las batallas ya está ganada por Él mismo. Suyo es el triunfo definitivo, de nosotros las huellas del combate, que serán segura carta de presentación a la hora del juicio. Y presenta también al otro polo. Nos toca vivir, dice, seguidamente, como católicos del fin del 2.º milenio y comienzo del 3.º, un tiempo de sucesivas pestes. Algunas son recurrentes, pues tienen sobrados antecedentes históricos en el devenir de la humanidad, y otras, quizás las más peligrosas, se están presentando en sociedad, con una particular virulencia, y son las que el hombre, en su potenciada soberbia, se encarga de fabricar, como la ideología de género, el transhumanismo, la inteligencia artificial, entre otras, para demostrar que ya ni siquiera busca ser como Dios, sino que pretende ser, si ello fuera posible, más que Dios. El fatal resultado está a la vista. La vana pretensión de la omnipotencia se ha constituido al hombre en el principal enemigo de sí mismo, reduciéndolo a un manojo de pulsiones, en rauda carrera hacia la nada, y en su inútil búsqueda de seguridad y salud, sin límite de tiempo, renunció a la libertad y se construyó su propia jaula, como quedó demostrado en la reciente pandemia por el controlavirus, neologismo inventado por el padre. Bueno, hay que enriquecer el lenguaje también, como los predicadores de las artes predicantes. Bueno, hicieron nuestra lengua y todas las lenguas romances. Bueno, muchísimas gracias. Acá está presentado el problema y la solución, que es vivir bien la liturgia de la palabra y que es realmente buena cuando endereza la comunión. Esa es la prueba y toda esa atención está en el libro del Padre. Muchas gracias. Uno de los chicos que se dirige espiritualmente conmigo, que se confiesa habitualmente, cuando le dije que venía a presentar aquí el libro del Centro Guadalupano de la editorial Santa María, dice: padre, qué bueno. Dice: ¿Ustedes lo quieren todos? Y yo: sí, a mí me quieren todos. Unos muy cerca y otros muy lejos. Gloria a Dios. Porque de esa manera, que nos quieran algunos muy cerca y otros muy lejos, uno remotísimamente
remotísimamente, a una distancia enorme, se identifica de algún modo con nuestro Divino Maestro, a quien quisieron todos, unos muy cerca y otros muy lejos. A veces me ocurre cuando me plantean diversos problemas familiares que todos tenemos, y dice, pero padre, ¿cómo puede ser esto que está pasando en mi casa, con mis hermanos, con mi familia? Y le digo, hijo, cuando Jesús volvió a su pueblo, volvió feliz porque había anunciado el Evangelio, lleno de obras extraordinarias, los milagros, las multitudes que lo seguían. Cuando llegó a su pueblo, lo quisieron tirar del barranco. Si este es el hijo del carpintero, ¿este qué nos va a venir a decir? Nada nuevo bajo el sol, como dice la palabra de Dios. Y ese es, de algún modo, el termómetro para ver cómo va nuestra vida cristiana. Si nosotros somos indiferentes ante los demás, evidentemente algo bueno no estamos haciendo, porque nos hemos subido al carro del mundo. Por eso le agradezco tanto a Fernando Perfetti y la editorial Santa María esta nueva gentileza que tuvo de publicar el libro. Lo conozco hace varios años. Yo cuando empecé a escribir, de algún modo inspirado y sostenido por mi querido padre y director espiritual, el padre Alfredo Sáenz, que está muy viejito y ya está llegando a la otra orilla, pero que me sigue dando de su ancianidad llena de sabiduría tanto ejemplo y tanto testimonio. Cuando empecé a escribir recorrí casi todas las editoriales católicas, todas me cerraron las puertas. Por ahí era demasiado ortodoxo, demasiado carca, como dicen ahora, demasiado conservador, demasiado. Claro, una vez le dije a uno, le digo, claro, yo sé que usted no tengo lugar para que si usted vende estos libritos de un frailín alemán apóstata o hereje, muy conocido, que se llama Anselmo, o vende estos libritos de autoayuda que por ahí pululan, que sin ninguna referencia a Dios, toda la espiritualidad cósmica y a la madre no sé cuánto, la madre tierra, la pacha no sé cuánto, y claro, nosotros no tenemos lugar. Entonces fueron años difíciles porque había que bancar la edición con la propia plata. Bueno, empezamos a manguear aquí y allá, bueno, lo pudimos hacer. Hasta un día me dice Fernando, dice, pero Cristian, dice, yo ya estaba en el seminario, estaba a punto de hacer. Dice, Cristian, los próximos libros los publicás con nosotros. Y así fue. Ya es el cuarto que publicamos con Santa María. Primero fue Aburrirse y ser santos, luego siguió, como decía Rafael, Católicos sin complejos, políticamente incorrectos, y el año pasado, ¿y Jesús para cuándo? ¿Y Jesús para cuándo? Y ahora, Homilías en tiempos de pestes. Y es un honor también estar aquí en el Centro Guadalupano. Rafael Benito hoy acaba de llegar de Guadalajara, de México, tierra de mártires. Hay los mártires cristianos, ha dado varias conferencias, hace muchos años que va, y al padre Alfredo Sáenz, también a Antonio Caponeto. Y bueno, México es una cristiandad, y uno está ahí edificado sobre la sangre de los mártires. Y que este centro se llame Centro Guadalupano es realmente un honor para nosotros aquí en Argentina, que en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires hay algún instituto lleno de perversos por acá cerca, no sé cómo, bueno, lleno de depravados o lleno de oficialistas, bueno, que cerca de esto, acá en pleno centro de Buenos Aires, el Centro Guadalupano nos recuerda que la Virgen Santísima debe ser el centro de nuestra vida, porque donde está la Virgen está Jesús. Así que es una alegría, Rafael, también estar aquí. Gracias por la invitación de siempre. Publicar libros es muy difícil, sale mucha plata, pero lo más difícil de un libro, lo hablamos siempre con Fernando, por ahí no tanto es publicarlo, porque de algún lado la plata aparece, lo más difícil del libro es escribirlo. Me acuerdo que una periodista, colega mía, que no escribió ni mi mamá me ama en su vida, no escribió nunca nada, dice, yo lo que me aterra es una hoja en blanco. En aquel entonces estaba la máquina de escribir, lo que me aterra es una hoja en blanco. Imagínense, una periodista famosa, estaba en los noticieros centrales de la noche. Es difícil, pero además estamos en la Argentina socialista, chavista. Y cuando le presenté el libro a Fernando me dice, pero padre, dice, no tenemos tinta, no podemos importar tinta, no tenemos papel, no tenemos insumos, nos piden no sé qué, hasta el buco dental de mi bisabuelo para traer un tarro de tinta.
Bueno, Dios proveerá, pongámoslos en manos de la Virgen. Yo lo terminé el libro el 8 de mayo, el Día de la Virgen de Luján. Bueno, y aquí está. O sea que la Virgen abre todos los caminos. Como en Caná, que la Virgen dijo, hagan todo lo que Jesús les diga. Cuando nosotros cargamos el agua, el milagro lo hace el Señor. El problema es que en nuestra Argentina haragana queremos que hasta el Señor cargue el agua y Él haga el milagro. Nosotros tomar el buen vino, no, querido. Acá a cargar agüita, 600 litros, en ese entonces no había canilla, había que ir al pozo, había un trabajo grande en medio de la boda. Hay que imaginarse, las escenas parecen muy románticas, pero de eso se trata, de cargar agua para que el Señor haga el milagro. Y yo pensaba, qué importante, bueno, lo decía Rafael también, Fernando, qué importante es dejar testimonio escrito, scripta manen, decían los antiguos, ¿no? Lo escrito queda, sí queda. Y muchas veces se ha acusado a nuestra Santa Madre Iglesia injustamente de no haber hablado en un determinado momento histórico. No, pero la Iglesia no dijo tal cosa en tal momento. Bueno, la Iglesia siempre habló. Que no se la escuchara es otra cosa. Que no se le hiciera caso es otra cosa. La Iglesia siempre habló. Y yo digo, bueno, todas estas homilías que las fuimos escribiendo cada semana para presentar el domingo, la fiesta del Señor, un día en oración me inspiró el Señor que tenían que quedar en forma de libro. ¿Por qué? Porque para cuando pasen, ahora mismo, cuando pasen 50, 100 años, sí, a ver qué decía un cura loco que estaba en una parroquia allá de barrio, en una villa, en Gambasere, en la época de la pandemia del controlavirus, que sabemos y está quedando demostrado que ha sido un invento. Un invento de esta reingeniería social al que los oligarcas mundialistas, el Foro Económico Mundial de Davos, Bill Gates, las Naciones Desunidas, la Organización Mundial de la Salud nos han armado y nos van a querer armar otras pestes, ya están amenazando. Ahora viene otra, ya están buscándole el nombre, ya están buscando nuevos pinchazos, ya están buscando las nuevas. Claro, tenemos que abrir los ojos de reaccionar, pero para eso necesitamos, como decíamos acá recién, formación y acción, que es lo que nos falta muchas veces a los católicos. Somos catolicumbias. Católicos con cumbia. Ay, pero padre, no diga así, la cumbia es un género popular. Bueno, pero no nos salva elegante, 402, 500 puntos, no sé cuánto. Nos salva Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Y si no lo tenemos a Cristo como el conductor de nuestra vida, terminamos adorando hasta los ídolos más perversos. Y como decía el querido padre Jorge Lorín, si volviese a nacer, no una vez, sino 1.000 millones de veces volvería a elegir ser sacerdote. 1.000 millones de veces. El Señor no me quitó nada. Como decía Benedicto, dice, el Señor no nos quita nada y nos da todo. Y todo el tiempo, aún en los momentos difíciles que nos faltaron en la pandemia, todo el tiempo me sentí sostenido por el Señor y la Virgen. De paso, la pandemia me sirvió para leer los 3 tomos de las obras completas de Hugo Guaso, Rafael. Así, bueno, tengo 3 años por delante, pero un tomo por año, así fue, 2020, 2021, y terminé las obras completas. Si no hubiera leído, o para seguir estudiando más, o para seguir escribiendo, que de eso se trata. Así que le dejamos aquí el libro, ya estoy escribiendo el próximo. Así Fernando anda juntando tinta. Anda metiendo en papel. Vamos a hacerlo más cortito. Vamos a hacer más cortito, un poquito más cortito. Ya tengo el título, no me lo plagien, porque vamos a juicio si lo plagian. Pero ya tengo el título. ¿No viste esta agenda 2030 satánica? Que los globalistas oligarcas dicen en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Claro, nos quieren robar, como ya nos robaron la familia, nos quieren robar las patrias, las naciones, con el tema de la gobernanza mundial, que no se puede tener más estados independientes, que hay un solo amo de todo el mundo, nos quieren robar la fe, nos quieren robar todo. Entonces, frente a esa nefasta agenda 2030, yo le tengo los tapones de punta todo el tiempo, las homilías, los artículos y demás. Yo estoy escribiendo ahora Agenda Jesucristo 2033. Jesucristo ayer, hoy y siempre, y en el 2033 que se cumplirán los 2000 años de la redención, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos amigos, hermanos e hijos, no tengamos miedo. Las palabras más repetidas en toda la Biblia,
no tengáis miedo. 365 veces está en la Biblia, no tengáis miedo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No tengamos miedo porque nos espera lo mejor. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, como dice San Pablo, ni mente jamás alguna llegó a imaginar lo que el Señor nos tiene preparados para aquellos que nos aman. Así que compren el libro, sale 15.000 pesos. Es una moneda, pero es el equivalente a 2 pizzas de mozzarella. Acá en Buenos Aires, a 7.500 cada pizza de mozzarella. O es el equivalente a poco más de, no llega a $20. O 4 kilos de milanesa. O 15 litros de cerveza. De los muchachos que van ahí, dale. Es una moneda, pero también se puede comprar de manera digital, pues me decía Fernando, claro, todo el tema del papel y todo esto también se puede comprar de forma digital. No ganamos un mango. Ganaríamos plata si vendiésemos choripanes, un piquete u otra cosa, o ciertos productos de vasta popularidad para el pecado. Pero invertimos en cielo. Invertimos en cielo. Y Dios provee siempre. Lo más fácil, decía la Madre Teresa de Calcuta, es juntar plata. Sí, siempre hay algún donante, algún lado aparece. Lo más difícil, decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, es encontrar almas generosas para que vengan a compartir el apostolado y hacerse cargo de aquello que Dios nos pone en el camino. Así que estoy muy contento, gracias por haber venido, gracias al Padre Franco de Mires Christi, que vino allá de Luján. Vamos Mires Christi, Lo que se siembra entre lágrimas, se cosecha entre cantares. Salmo 125. Gracias a Bernardo, de La Plata, a Marco, de la colectividad eslovena, gracias al Coronel Camilla, Teniente Coronel, Nani, a los otros amigos. Aquí está también Pablo de la vieja Acción Católica. Hoy lamentablemente ni Acción ni Católica, pero bueno, la vieja Acción Católica que nos dio grandes santos, como los mártires eslovenos, por ejemplo. Muchos eran de la Acción Católica, eran chicos de parroquias, de colegios, a quienes los comunistas y los masacraron. Y sobre esa sangre estamos edificados, así que los invito y me invito a que no tengamos miedos a ninguna peste. La única peste es el pecado. Y para luchar contra el pecado, Jesucristo nos dejó la iglesia, los sacramentos y la totalidad de las verdades de la salvación. Y como decía un gran poeta argentino, Francisco Luis Bernardes, al que debieran enseñar más los profesores de literatura en los colegios, enseñan a Neruda y no enseñan a Bernardes, por ejemplo. Bernardes decía, si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para ahora estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Muchísimas gracias. ¡Viva Cristo!